que nunca sabe nadie de dónde soy. Aunque muchos aseguran que el mítico poeta Roque Dalton es uno de los salvadoreños más universales, aquí en la ciudad de Nueva York tenemos a Juana Ramos, una escritora salvadoreña con una pluma muy sagaz, con el agraviante de ser santaneca y para variar de la colonia El Palmar, quien llegó a Estados Unidos en el año de 1990, siguiendo a su madre, quien había llegado a este país un par de años antes. Y aunque Juana Ramos no es una esquinera sospechosa de los homenajeados en el poema de amor, sí comparte con Roque Dalton su pasión por las letras y el amor por la poesía. Y al igual que casi todos los artistas, Juana sintió el llamado de las letras desde muy temprana edad, y sus primeros párrafos, sus primeros versos se dieron de forma espontánea, sin cuantificar qué era lo que estaba haciendo y sin imaginarse que algún día se convertiría en una escritora. Yo creo que desde que tenía unos 11, 12 años, porque cuando mis papás se divorciaron, yo sentía como una necesidad de decirles lo que yo sentía con respecto a su divorcio, ¿no? Pero como no podía hablar con ellos, era muy tímida además, entonces empecé a escribir una especie de diario en el que empecé a contar y a decir lo que yo sentía sobre el divorcio de mis papás, y ahí empecé también a escribir una suerte de poemas, así siguiendo las rimas, como casi imitando, ¿no? a otros poetas, y así fue como empecé a escribir. En la actualidad, Juana Ramos es profesora de literatura en George College, la Universidad Pública de Nueva York, y colabora activamente en la organización de eventos literarios. Por cierto, ella le comentó a la Diaspora News cómo se enamoró de las letras, especialmente de la literatura española, siguiendo el sendero del Mío Cid. Sí, pues fíjate que a mí siempre me gustó la literatura. Yo me acuerdo que en el colegio, cuando leímos el poema de Mío Cid, yo me enamoré mucho del personaje de Rodrigo Díaz de Vivar. Y ahí me empezó el amor por la literatura. Me empezó el amor por la literatura, paradójicamente por la literatura española, y por la literatura española medieval. Entonces, cuando llego acá a los Estados Unidos, que tengo que empezar a estudiar, ¿no? Que tengo que empezar mi carrera universitaria, ya yo sabía que lo que quería hacer era letras. Juana Ramos ha participado en festivales literarios en muchos países de Latinoamérica. Por eso, conoce la realidad de los escritores en nuestros países, y especialmente en El Salvador, donde los poetas casi siempre tienen que dedicarse a otra actividad lucrativa para pagar sus cuentas. Algo que también en Estados Unidos sucede muy frecuentemente, dice. Se puede vivir, pero muy modestamente, porque, ahora con todas las reformas que se han hecho a la educación universitaria, ¿no? al currículum de la universidad, se le está dando mucho más importancia a lo que son las carreras de las ciencias. Y lo que son las humanidades se han ido quedando atrás, ¿no? Precisamente porque para poder, por ejemplo, si estudias letras, lo único que puedes hacer es dar clases en la universidad. Y para poder dar clases en la universidad necesitas mínimo un doctorado, porque con una maestría lo que nos toca hacer es trabajar como catedráticos a tiempo parcial. Entonces tenés que moverte entre varias universidades, ¿no? Que es lo que todos hemos hecho. Y no es necesariamente un sueldo grandísimo el que recibimos. Pero una de las obras literarias más icónicas de Juana Ramos es Tomando la Palabra, un libro que escribió junto a su colega argentina Margarita Drago acerca de la participación de las mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, que inició en 1980 con el asesinato de Monseñor Romero hasta la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992. Por intereses personales y por intereses académicos decidimos trabajar el periodo de la guerra, porque queríamos de alguna manera rescatar las voces de las mujeres, pero rescatarlas de alguna manera, por decirlo así, diáfana, es decir, nosotros simplemente servir de canal para que las mujeres contaran sus experiencias. Los testimonios no están intervenidos. Lo que nosotras hicimos fue tal vez mantener, mover unos que otros párrafos para mantener una fluidez en la narración, ¿no? Pero se mantiene la oralidad. La oralidad es una característica importante en el texto, ¿no? Hay mujeres de diferentes estratos sociales, hay campesinas, hay mujeres de la ciudad, hay maestras, mujeres que en el momento en que tuvieron que participar en la guerra eran niñas.
Entonces queríamos rescatar esas experiencias, traerlas de manera que las mujeres pudiesen hablar por sí mismas sin que nosotras interviniéramos nada y sin que nosotras empezáramos a tratar de hacer un análisis sobre lo que ellas decían, ¿no? Simplemente su experiencia desnuda, ¿no? Juana dice que una de las grandes satisfacciones que las letras trajeron a su vida es la oportunidad de conocer mucha gente, personas de diferentes nacionalidades y personalidades a quienes les une la gran afición por la literatura. Para la audiencia de la Diáspora News informa Héctor Cermeño.